En esta lección hablaremos de tablas dinámicas en Excel, pero antes de iniciar nuestro trabajo sobre la hoja de cálculo, pongámonos en antecedentes sobre el uso y por qué de las tablas dinámicas. Estamos acostumbrados a manejar tablas que se dice que son en dos dimensiones, porque confrontamos fila contra columna. En mi ejemplo, si necesito conocer la nota de febrero del alumno Paco, ubico entonces en la columna febrero y en la fila Paco para saber que obtuvo un 87. Pero ¿qué sucede cuando necesitamos, por ejemplo, más de una materia? Puede pasar que esta tabla correspondía a la materia de matemática. ¿Qué pasa si necesito otras materias? Necesitaría entonces de otras tablas, por lo que necesitamos una herramienta con flexibilidad que me deje ver el conjunto de tablas relacionadas entre sí. En algún momento de iluminación de la humanidad, alguien pensó en una tabla que fuera dinámica. Se imaginó algo como un cubo, donde cada cara del cubo fuese una tabla. Imagínese la misma tabla anterior, pero para la materia de matemática, esa sería la cara de color amarillo. Para la materia de sociales sería la cara de color azul. Para la materia de física sería la cara de color rojo. Una herramienta de este tipo permitiría varios análisis, como comparar rápidamente las notas de los alumnos en diferentes materias y diferentes meses. Aún mejor, este tipo de análisis con otros datos permitiría manipular y manejar información empresarial, información de ventas de diferentes años o de diferentes productos. Este concepto se implementó en las bases de datos como una herramienta de análisis y se conoce como OLAP, Online Analytical Processing. OLAP es una solución utilizada en el campo de la llamada inteligencia empresarial, cuyo objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos. Para ello utiliza estructuras multidimensionales, cubos, que contienen datos resumidos de grandes bases de datos. Se usa en informes de negocios de ventas, marketing, informes de dirección, minería de datos y áreas similares. Excel incorpora el concepto de los servicios de OLAP en una herramienta que se conoce como tabla dinámica. Hablemos de tablas dinámicas. Contamos en Excel con un listado de datos predispuestos verticalmente, de arriba hacia abajo. Estos datos corresponden a ventas de dos productos en los países de Guatemala y El Salvador, en diferentes ciudades de cada país y con diferentes promociones. Por la pequeña cantidad de datos que tiene esta tabla, rápidamente podríamos fabricar categorías y analizar, por ejemplo, cómo le fue a esta empresa en la promoción de 15% de descuento, o cómo le ha ido en la venta de los productos en Guatemala o El Salvador o en las diferentes ciudades de cada país. Como repito, este análisis se puede dar rápidamente porque nuestra tabla es muy pequeña, pero cuando la cantidad de datos es elevada, es más fácil buscar una herramienta de análisis como la tabla dinámica. Para fabricar una tabla dinámica, en Excel nos tenemos que mover al cintillo de insertar y en el cintillo de insertar el primer botón dice tabla dinámica. Hacemos un clic sobre él. Como nuestro cursor estaba dentro de los datos que necesitamos analizar, inmediatamente él ya marcó el rango deseado, por lo que aparece en la primera opción, seleccione una tabla o rango, ya aparece el rango que necesitamos. También existe la posibilidad de utilizar una fuente de datos externa. Esta opción es cuando los datos que necesitamos analizar están fuera de Excel. Para eso entonces elegimos una conexión, luego examinamos más y vamos en busca de una conexión a datos. Como este no es nuestro caso, vamos a presionar cancelar y vamos a presionar cancelar. Nuestros datos de momento están contenidos dentro de Excel.
La siguiente pregunta es si vamos a fabricar nuestra tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva o en una hoja de cálculo existente como un objeto agregado. En nuestro caso elegiremos una nueva hoja de cálculo y vamos a presionar aceptar. Cuando se agrega la tabla dinámica, nos trae además sus herramientas. A la derecha se agrega el panel de campos de tabla dinámica que contiene los campos que provienen de la tabla y las diferentes secciones de filtro, rótulo de columnas, rótulo de fila y rótulo de valores. Adicionalmente, aparecen los cintillos de opciones de tabla dinámica y de diseño de tabla dinámica. La tabla dinámica es una tabla armable, construible, por lo que nos muestra diferentes secciones. La sección de fila, donde dice coloque campos de fila aquí, la sección de columna, donde dice coloque campos de columna aquí, y la sección de datos. Hasta allí, esta sería una tabla de 2 dimensiones. Lo que hace especial a la tabla dinámica es la sección donde dice coloque campos de página aquí, que sería la sección del filtro o la sección de reportes. Las mismas secciones que encontramos directamente sobre la tabla dinámica están en el panel de la derecha, la sección de filtro, el rótulo de columnas y rótulo de filas y valores. Para formar nuestra tabla dinámica no tenemos nada más que tomar el campo deseado y con clic sostenido llevarlo a la sección deseada, ya sea directamente sobre la tabla dinámica o a las secciones que nos incluye el panel de la derecha. Para fabricar nuestra primera tabla dinámica, llevaremos el campo nombre como rótulo de fila. Con clic sostenido entonces lo vamos a llevar a la sección de fila. Inmediatamente se descargan los nombres de las empresas. Luego llevaré el campo promoción a la sección de columna. Para probar que es lo mismo llevarlo y arrastrarlo directamente sobre la cuadrícula o colocarlo en la sección de rótulo de columnas del panel de la derecha, pues lo arrastraré al panel de la derecha y listo. A la sección de datos o valores siempre debería de llevar datos numéricos, por lo que en este caso tomaré las ventas del producto A y la arrastraré a valores. Tenemos entonces los valores que generó el producto A en las diferentes promociones. Pero hasta aquí sería una tabla de 2 dimensiones, donde confrontamos la columna contra la fila. Lo especial de la tabla dinámica es la posibilidad de tener una tercera dimensión, que en este caso es la sección de página o filtro, por lo que a esa sección llevaré país. Y listo. Ahora puedo aplicar un filtro por país para ver solo las ventas de Guatemala. En este caso podemos ver que en Guatemala en la promoción con 15% de descuento se vendieron 168.133, en la promoción de combo 123.227, en la promoción de verano 644.653. Si queremos ver o comparar esto contra la República de El Salvador, en El Salvador solo se vendieron la promoción de 15% de descuento y de combo. Si en vez de analizarlo por país necesitara analizarlo por ciudad, no tengo nada más que tomar el campo país y con clic sostenido sacarlo de la tabla dinámica y llevar en su lugar el campo de ciudad. Ahora puedo aplicar un filtro
por ciudad. La flexibilidad que me ofrece intercambiar botones y con ello generar un reporte completamente diferente es lo que se le valora a la tabla dinámica de Excel, lo que la hace una herramienta única en el mercado. Además, podemos agregar más de un campo a fila o más de un campo a columna, por lo que tomaré el filtro de ciudad y le pediré que vuelva a mostrar todas las ciudades, pero ahora, con clic sostenido, tomaré el campo ciudad y cuando lo arrastramos podemos ver como una línea gris indica la posición donde lo podemos colocar. En este caso lo colocaré a la izquierda de los nombres de empresas. Listo, ahora tengo Escuintla y las empresas de la ciudad de Escuintla, Guatemala y las empresas de la ciudad de Guatemala. La Libertad, que solo una empresa está en La Libertad, dos empresas en Quetzaltenango. Y ahora puedo llevar país a la sección de filtro y aplicar un filtro para ver las ventas en el país de Guatemala. Así como acabo de construir este reporte, lo puedo deshabilitar con clic sostenido retirando los campos de la tabla dinámica o simplemente quitando estos checkbox del panel de la derecha. Vamos a generar ahora un reporte que nos permita analizar las ventas de cada promoción, por lo que vamos a volver a generar nuestra tabla dinámica. Vamos a tomar nombre y llevarlo a la sección de fila. La recomendación es llevar a fila el campo que más datos contenga para que se despliegue verticalmente. Luego vamos a llevar país también a fila, solo que a la izquierda. Luego producto A datos. Esta vez no colocaremos nada sobre la columna y llevaremos promoción a la sección de página donde se efectuará el filtro. Ahora contamos con las ventas totales por cada país. Pero si luego queremos ver solo una promoción, en este caso la promoción de verano solo fue para Guatemala, o la de 15% de descuento si está para los dos países. O ver todas las promociones. Dentro de las herramientas de la tabla dinámica, en el cintillo de diseño, nos ofrece la posibilidad de aplicarle un formato. Podemos elegir de la lista y simplemente haciendo un clic, nuestra tabla dinámica adquiere ya un formato. Pero insistimos en que la tabla dinámica no es estática. Entonces, por ejemplo, si vuelvo a elegir la promoción de verano que solo aplicó al país de Guatemala y quiero indagar más sobre por qué del resultado, puedo llevar ciudad también a fila, o de repente mejor lo llevo hacia columna. Y ahora obtengo los valores vendidos para la promoción de verano en el país de Guatemala en las ciudades de Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango. Notemos que cuando retiro mi cursor fuera de la tabla dinámica, las herramientas de tabla dinámica desaparecen. Si hago clic en la tabla dinámica, vuelven a aparecer las herramientas. Otro elemento importante a tener en cuenta es que la tabla dinámica, cuando toma sus datos, hace una caché. Esto quiere decir que carga a memoria los datos, por lo que pierde relación temporal con los datos originales. Por ejemplo, en la promoción de verano, asesoría técnica en computación para la ciudad de Guatemala,
pagó 203.499. Vamos a corroborar esto en la hoja de datos. Y en la hoja de datos voy a buscar asesoría técnica en la promoción de verano y voy a modificar la suma. Voy a decirle que son 100.000 quetzales. Si me intercambio de vuelta a la tabla dinámica, ese dato aún no ha sido modificado. Por lo que necesito pedirle a la tabla dinámica que refresque o que actualice sus datos. Para eso me intercambio al cintillo de opciones y en el cintillo de opciones contamos con un botón de actualizar. Al momento de presionarlo, ya tengo el dato actualizado. Es importante tener en cuenta que si mi origen de datos varía con frecuencia, debo de periódicamente actualizar los datos de mi tabla dinámica. Igualmente, si mi origen de datos agrega más filas o más columnas, la tabla dinámica tendrá que ser actualizada, por lo que tenemos un botón de cambiar origen de datos que al presionarlo nos vuelve a mostrar el área de datos que tenemos o que está revisando la tabla dinámica. Si necesitamos ampliarla o reducirla, no tendríamos nada más que volver a señalar el área. Otro elemento importante es que en nuestra tabla dinámica las operaciones que está realizando son operaciones de suma. Pero ¿qué pasa si lo que necesitamos es analizar promedios o valores mínimos o valores máximos? Para modificar la operación de suma predeterminada, no tenemos nada más que localizar el botón sobre valores y luego hacer clic derecho, configuración de campo de valor, y podemos sustituir la operación de suma por otra operación. Por ejemplo, promedio. Volvemos a hacer clic derecho, propiedades, y elegimos la operación deseada. Otra ventaja importante de trabajar con tabla dinámica es la posibilidad de fabricar un gráfico dinámico. Para fabricar un gráfico dinámico solo tenemos que volver a colocar nuestro cursor dentro de la tabla para que aparezcan las herramientas de tabla dinámica y en la sección de opciones contamos con la opción de gráfico dinámico. No tenemos nada más que darle un clic a gráfico para que él nos solicite el tipo de gráfico que queremos. Lo marcamos y presionamos aceptar y listo, él fabricó un gráfico. Al momento de agregar el gráfico dinámico, él agrega también la barra o el panel de herramientas del gráfico dinámico, por lo que nuestra pantalla se ve muy cargada. Aprovechando las opciones de diseño del gráfico que se han aparecido por ser un gráfico, aprovecharé para elegir la opción de mover gráfico, que me permitirá cambiar la ubicación del gráfico a una nueva hoja. Mi gráfico también es dinámico, por lo que con las herramientas que me proporciona podré manipularlo. Para ampliar el área del gráfico cerraré la lista de campos de la tabla dinámica y listo. Aquí está mi gráfico dinámico. Como un gráfico normal, tengo la posibilidad de editar su diseño. Tengo la posibilidad de agregarle títulos y rótulos, pero en este caso la opción que más me interesa es la posibilidad de manipular sus datos como gráfico dinámico. En este caso estoy aplicando un filtro para ver la promoción de verano, pero si quiero ver, por ejemplo, la promoción de 15% de descuento, ahora estaría viendo la promoción de 15% de descuento. En la parte de abajo tenemos los países para El Salvador y Guatemala.
las ciudades, que en este caso esto me está reflejando que en El Salvador esta promoción solo se vendió para San Salvador, porque el color verde indica que las barras pertenecen a San Salvador. Cualquier modificación que le haga al gráfico también se está viendo afectada la tabla y viceversa. Entonces, si decido, por ejemplo, aplicar el filtro para todo y aceptar, cuando me intercambie a la hoja, también aquí se aplicó todo. Y si aquí aplico, por ejemplo, combo, al darle a aceptar y ver el gráfico, también aquí se está viendo solo la promoción de combo. La parte de hacer más coqueto nuestro gráfico obedece a lecciones anteriores y recordemos que no tenemos nada más que darle clic a una barra y en las herramientas de los cintillos podemos ir a la ficha de formato y cambiar y colocar más bonita la apariencia de nuestras barras, o podemos agregar una imagen de fondo sobre el área gris haciendo clic derecho, formato de planos laterales, relleno, relleno con imagen en textura, y podemos ir y buscar la imagen de un archivo. Elegimos la imagen, cerrar y listo. Regresemos a la tabla dinámica y ahora tómese unos minutos para explorar las herramientas de tabla dinámica y sus listas de campos para manipular la información.